Hoy tenemos el gusto de tener a Christopher Phillips. Entre otras cosas me hizo leer sobre crítica, que es algo que lea mucho. Espero que no se tenga muy mala calificación en inglés. Pero no hay individual. Estaba leyendo sobre su biografía y nos dice que ha dirigido discusiones sobre tópicos solomónicos desde digamos, entidades de máxima seguridad, misiones de máxima seguridad, iglesias, hogares de gente sin domicilio, digamos, gente joven, en librerías, en cafeterías, y ha estado relacionado con múltiples tipos de personajes, así que con nosotros se va a sentir cómodo. Christopher, yo tengo una muy pobre presentación, pero sí, está acá, entre otras cosas que me interesa ahorita que vino, está casado con una mexicana y por eso habla español muy fluido. Tengo mis momentos. So welcome, Christopher. If you want to reintroduce yourself, please. I thought that was great. Pues antes de presentarme, me gustaría si ustedes pudieran presentarse a mí. ¿Está bien? Me dice algo. Yo soy Lucy, trabajo en la Escuela de Negocios y soy profesora en la Facultad de Económicas y de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Daniel, trabajo en Acton. Yo creo que tenemos que ser no. ¿Puedes cerrar, por favor? ¿Hay suficiente ventilación para cerrar? Vamos mucho ruido. Entonces, Mi nombre es Daniel, trabajo en Acton Academy y recientemente comencé a dar globos aquí en la Escuela de Negocios, de diálogo y de finanzas personales. estoy dando 2 logos yo. Es mi primera vez, he estado leyendo aquí a la universidad desde 2003. El primer año de Giancarlo fue el rector. Sí, estoy disfrutando mucho. Soy José Antonio, trabajo también en la Escuela de Negocios y tengo como más de 15 años de dar clases ahí y últimamente he estado más apoyando en la parte de logos. Mucho gusto, yo soy Pedro. Yo no trabajo en la universidad, yo soy exalumno del programa de la Escuela de Negocios y trabajo en Stern Stewart y me invitaron a participar gracias a Carla. Entonces estoy medio decorado, enterándome de todos los temas que hablan semana y semana. Mucho gusto, mi nombre es Carlos, yo soy catedrático de la Escuela de Negocios, curso de financieros, economía, análisis de variables, pero esos temas, corporate governance, y tengo desde el 96 más o menos que estaba trabajando con eso. Yo soy Warren, soy director del Centro Henry Hazlitt. I am director of the Henry Hazlitt Center. Mucho gusto. Class in front. Yeah. In fact, I have something on Monday Yeah. with the Henry Hazlitt Center. Yeah. And he was really happy to listen and read about Kant and Socrates and Aristotle. You know, Sí. I knew. Soy Sergio Enríquez, estoy de la orden de persona en la Escuela de Negocios. Soy el encargado de la parte administrativa de la escuela. Así que bienvenido y que será gusto compartir contigo. Ahora nos conocemos. Nos conocemos de algunos Sócrates cafés en algunos momentos. Mi nombre es Carla y ahorita estoy trabajando en la Escuela de Negocios. Soy responsable de los logos, así es que espero que te vaya bien. Espero que yo haya dejado buena impresión con los estudiantes.
I'll send you your evaluation. Vamos a ver. Pues al recibir mi evaluación ya voy a estar en Estados Unidos. Con la distancia, el dolor no sería tan fuerte. Y gracias por sharing with us today. Rodrigo Arias, la discusión de hoy me llama la atención por tres cosas. Primero, porque es discusión socrática. Estamos haciendo un software, ya lo desarrollamos, estamos evaluando software para evaluar y diferenciar entre una buena y una mala participación socrática. Interesante, me gustó mucho el video de Damon Horowitz. Mi área es inteligencia artificial y yo también trabajé en temas deontológicos, entonces se trabajan unas lógicas modales deontológicas que son, y tiene razón, no se logra que la computadora represente los juicios éticos. Y el tercer tema que me interesa muchísimo es que cabal, la separación entre mí y picante es interesantísima, hasta dónde realmente es utilitaria. O sea que, looking forward. Mi nombre es Jorge, yo soy director de la maestría en finanzas en la Escuela de Negocios y también doy cursos en el área financiera. Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Gracia y yo pues recién hace 3 años, me acabo de integrar a dar clases en la Facultad de Economía en el área de mercado. ¿Viste un logo? Perdón. ¿Viste logo? Sí, también. También de lo Martín Krause, soy profesor visitante aquí y doy clases para la escuela, clases y logos para la Escuela de Negocios y para el Centro Más. Y yo soy Christopher Phillips. Es mi 6ª visita aquí a la universidad en los últimos 3 años y siempre me alegra venir nuevamente. ¿Ustedes recibieron las cosas que sugerí para un ensayito para leer y 2 cosas uno de YouTube y uno de TEDx? Pues 2 de TEDx, pero nada más. Pero yo recibí mi doctorado al tener 50 años. Tengo mi bachillerato en ciencia política y maestrías en ciencias naturales, una en educación y una en humanidades. Y luego mi doctorado, un viaje de locura. Pero cuando oportunidades inesperadas te llegan, es muy importante aceptarlas. Y nunca tuve la intención de estudiar después de recibir mi bachillerato, pero así pasa la vida de estas personas. Entonces, ahorita tengo un fellowship a la Universidad de Pennsylvania en el Center for Programs in Contemporary Writing y doy clases en integración socrática y ciudadanía democrática. Sí, eso. Y otro en dinero y democracia. Se llama el título de mi clase. Y he escrito varios libros de mis aventuras de viajar a lanzarme en muchos lugares, en muchas partes del mundo, para tener diálogos socráticos. De hecho, escribí mi tesis para mi doctorado en el método socrático, la versión que yo utilizo, porque hay varios métodos socráticos. O sea, si va en Estados Unidos a una escuela para estudiar la ley, para ser abogado, hay un tipo específico que usan que es muy diferente que la versión que yo trato de utilizar. O sea, tratan de crear una fundación no fundación, de pura duda, que nada que piensas tiene mucha razón, está más o menos paralizado con duda. Y esa es la práctica del método socrático en muchas escuelas. Y tiene valor, pero hay, el tipo que yo trato de utilizar tiene 3 elementos. Uno, en palabras griegas, una es aporia, es el único elemento que usan en ciertas escuelas para estudiar la ley. Es para crear duda, una forma de cuestionar para sembrar la duda en los estudiantes. Tiene valor. Pero hay unas que se llaman la mayéutica, como midwifery, como
para ser partera de ideas. Tratas de preguntar y sacar ideas de los otros participantes. Es decir, que personas piensan que tienen ciertas ideas cuando están como en su propia compañía, no sé cómo decir. Pero cuando dialogamos y tenemos un diálogo socrático, puede ser que revelan ideas adentro que no se dieron cuenta que tenían, si me explico. Y eso es la magia de la mayúscula. Y el otro concepto griego se llama elencte, que no tiene una traducción literal, pero es una combinación de ideas, como indagación, encuentro, diálogo, examinación, todo esto está en este concepto de elencte. Y yo trato de encontrar una forma de dialogar con personas de cualquier parte del mundo, cualquier cultura, que incorporo estos tres conceptos en un proceso de indagación. Con la idea que todos somos seres humanos, que todos tenemos perspectivas diferentes, que todos tenemos algo original o único, por lo menos, para contribuir a cualquier discusión o exploración del tema. Y para mí tiene la potencial o posibilidad de transformativa. Entonces, por los últimos 17 años he viajado a muchas partes del mundo teniendo diálogos con personas con doctorados en universidades, personas que nunca han entrado en una escuela en su vida, personas de negocios, pero como decía Sergio, voy a cárceles de seguridad máxima, muchos lugares pero es un poco egoísta porque siempre yo aprendo algo nuevo de mí mismo cuando tengo un intercambio profundo. Y otro propósito mío es que en lugar de crear muros entre una persona y otra, trato de tener un tipo de diálogo que crea puentes. Y pues eso ha sido mi carrera por los últimos 17 años. Fui periodista antes de esto por 15 años antes de comenzar esta nueva jornada en la vida. Tengo, no sé cómo decir en español, tengo consultorio. Consultoría. ¿Cómo? Consultoría. Sí, doy consultoría. Consultoría, que se llama el Socrates Group, que comencé con un colega mío. Y comencé hace un año. Es como establecí un grupo no lucrativo en 1998 para poder establecer estos grupos dialógicos socráticos en lugares como cárceles y escuelas y cosas así. Pero recibí un mensaje de un hombre de negocios en Estados Unidos y me dijo, ¿por qué no está haciendo más esfuerzo para tener diálogos como las corporaciones, las compañías? ¿Por qué no estás enfocando en esto también? Y fue una revelación para mí. Me pregunté, sí, ¿por qué no estoy haciendo esto? Y por eso mi amigo, mi colega y yo ya vamos a negocios en Estados Unidos para tener pláticas con las mismas preguntas que exploramos con otros grupos. Puede ser algo como ¿qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Pero cosas así. Y no sé cómo queremos lanzar una discusión hoy, pero yo les di varias cosas para revisar, nada más para explorar varias filosofías sobre la ética y cómo ser como una persona de negocios. O sea, hay varias filosofías, ¿verdad? Si es necesario dar una clase específica que tiene que ver con la ética en los negocios, o si realmente es algo más interno. Si está tratando de establecer a largo plazo un negocio exitoso, implica que va a tener una buena ética.
O por otro lado, es algo que tenemos que definir, algo que tenemos que tener una página de los valores de mi compañía, en que todos los empleados o los colegas tienen que estar de acuerdo. O es decir, como un link que les di de esta persona, Damon Horowitz, él piensa que cuando creamos productos no pensamos. Él fue el in-house philosopher de Google y recibió su doctorado en Stanford hace unos años en las humanidades. Pero su perspectiva es que no hay lo que él dice un moral operating system. Y entonces hay varias perspectivas, ¿verdad? Que está impregnado en un negocio exitoso que hay en ética. O es algo que hay que explorar y definir para llegar como a una idea que es cuáles son los valores, o si no tiene nada que ver los valores con un negocio exitoso. O sea, pues Damon Horowitz dice que no hay unos moral operating systems como con Google. Como tienen este dicho que es do no evil. Ustedes saben de esto, ¿verdad? Los fundadores de Google. Pero el argumento de Horowitz es que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces hay varias perspectivas y pensé que podemos como tener un compartimiento de ideas para explorar. ¿Qué piensan ustedes? Es por eso que les di estas lecturas o cosas para ver por el internet, porque no sé, no tengo la respuesta definitiva, pero me fascina. Por unos años en Estados Unidos no había una clase separada de la ética en la escuela de negocios, pero ya es el modo. Pero hay varios campos de pensamiento, áreas de pensamiento, pero me gustaría tener un conocimiento de perspectivas filosóficas y luego después les puedo contar más de mis aventuras. Pero sí. Tal vez la premisa, la primera, que sería muy fácil embrace y decir que si la empresa es ética le va a ir mejor. Ahora, no tengo la referencia, pero hace ratos que me contaron esta historia. En esos juegos de simulación, uno podía cheat, uno podía ser ético, y uno podría en cada transacción. Entonces, estaban los cheaters que tienen el problema que después ya nadie confía en ellos. Y después están los éticos que son de confianza. Pero curiosamente, como estaba calculado ese juego, los que ganaban eran los que eran casi siempre éticos, pero de vez en cuando cheat. Y yo he visto eso tanto en la práctica en Guatemala. Digamos que hay una empresa que es ética, sus empleados son éticos, pero cuando hay una oportunidad cheat, como hacer lobbying con el presidente, un negocio con el presidente, ponerlo de candidato y después hacer una decisión antiética, tiene que ser sumamente efectivo. Entonces yo me cuestionaría sencillamente si ser completamente ético me maximiza mis ingresos a este otro modelo que apareció en ese juego, que yo era decente casi todo el tiempo, excepto en unos momentos donde decidía que era muy efectivo ser cheat. Y después, ¿por qué? Porque la gente debajo del radar nunca me detectaba como alguien antiético, pero esos pequeños cheatings que yo hacía me ponían en otro nivel económico o así, en otro negocio. Entonces, primera cosa que me gustaría cuestionar es si realmente ser ético todo el tiempo maximiza mi ganancia, o hay un mix que no es ser solo mentiroso porque todos me descalifican, sino ser casi siempre ético, pero de vez en cuando. Sin meternos a los detalles, ¿podés explicar un par de esos ejemplos? ¿De Guatemala? Sí, me gustaría entender de dónde viene tu... Es muy fácil, inclusive los puedes hacer con Estados Unidos y casi cualquier lado. Hay una empresa que es... no, pero los puntuales. No. Pero todos los... Mercantilismo con el gobierno, digamos, sin entrar en el... Pero todos lo sabemos, digamos, cuando hay una barrera arancelaria a un producto. ¿Puedo dar un ejemplo? Que fue negociada con el presidente
antes de cuando era candidato. Sí, Pues, pero lo que Juan, quiero es un Juan, ejemplo. Solo, pero antes de ese ejemplo. Está haciendo Es que vos estás juzgando al otro desde tu estándar. Eso es lo que yo preguntaría, que es ética. Porque el otro no necesariamente considera que es falta de ética conseguir un privilegio como el gobernante. Puede ser, puede ser. Y la mayoría de las personas, digamos, en este país no consideran que eso es falta de ética. De hecho, lo que la mayoría de personas hace es eso. Los sindicalistas, ahorita, cuando protestan, es para conseguir un privilegio. Y creen que están en lo justo y que es ético conseguir ese privilegio. O sea, que es precisamente el punto de vista contrario al tuyo. Sin embargo, en el caso que tú ponías, cuando están haciendo trampas, saben que están haciendo trampas. Así que ahí no es más, hay flujo de dinero. Te voy a dar un ejemplo que va a ayudar. Pero voy a dar un ejemplo en el contexto privado. Por ejemplo, el caso que es muy interesante es Facebook. Porque además Zuckerberg tiene características de ser bastante rústicas para hacer negocios. Digamos, un motivo por el cual los gemelos Winklevoss lo terminaron demandando es porque ellos le pidieron, cuando él era joven en Harvard, ¿verdad? Le pidieron que hiciera esta comunidad que iba a ser Facebook eventualmente. Pero los Winklevoss le pagaron a él para que hiciera la comunidad, pero él también ya había pensado anticipadamente en una comunidad parecida y él ya estaba trabajando en eso. Entonces él se dio cuenta que los Winklevoss querían pagarle a él por hacer esa comunidad. Y lo que él hizo fue que les hizo creer que él iba a trabajar la comunidad para ellos. Y lo que hizo fue que estuvo deteniendo el proyecto de ellos mientras él estaba trabajando en su comunidad. Cuando ellos se dieron cuenta, Zuckerberg ya había sacado la comunidad de Facebook antes que ellos. Entonces después empezó el pleito porque ellos lo que argumentaban era que él les robó la idea. Y al final creo que le sacaron como $150 millones. Pero esa es una. Y la otra que hizo fue a Zarevic, a su inversionista, ¿verdad? Que básicamente lo que hizo es que lo diluyó, ¿verdad? Para poderlo sacar pues, quitarle poder dentro de la persona. Pero lo que voy a decir, digamos, en el tema de gobernanza se da mucho ese tipo de acciones en donde vos decís, esto fue ético, ¿verdad? Por lo menos les mintió y los mislead, digamos, a preguntas directas. Esa pequeña ventaja ahí fue fundamental tal vez para lo que es Facebook ahora. Pero fíjate que ahí, no sé, Warren tal vez me ayudas, pero yo veo que todos tienen un marco ético. Eso de que no existe un operating system no es cierto. Son diferentes operating systems, pero cuando decías el que era ético y el que no era ético, todos tenían su ética y al final de cuentas siempre van a dar decisiones, puedes llegar a decisiones extremas donde hay valores que no traicionarías en ciertas condiciones, pero llevarlas al extremo las vas a traicionar. La pregunta es cuál es tu jerarquía y tu lógica en esa decisión. O sea, que entonces la ética es relativa, según lo que está No es relativa, pero digamos el ejemplo que está poniendo Rodrigo, o que pusiste vos, mejor dicho, es un ejemplo que es muy corto en el tiempo. Pero todavía no has visto todas las consecuencias de su modo operandi. Es como si hubieras agarrado a ¿cómo se llama? El estafador Bernie Miller, cuando, digamos, estaba haciendo successful y dijeras, es bueno estafar, pero eventualmente le explotó en la cara. Y ahora que está viendo las consecuencias de sus acciones, no puede decir que fue bueno ese tipo de actitud, esa falta de ética. Entonces, pero ese no es el ejemplo que yo decía, porque ese es un serial cheater. Es que eso nunca existe, que el que lo hace una vez ya no lo vuelve a hacer. Porque precisamente eso es parte de la lectura que viste de Aristóteles, aunque no completa. Por eso otra vez se verá así bueno leer la Ética del Nicómaco. Pero Aristóteles habla de que así como podés, digamos, construir a base de virtudes, destruís a base de vicios. Y las virtudes es un hábito de acción. El vicio ¿Otra vez? también ¿Las virtudes son qué? Es un hábito de acción. Es el hábito de actuar para conseguir valores que te hacen una vida feliz. Y el vicio también es un hábito de acción, pero es un hábito de acción para conseguir valores que destruyen tu vida. Yo creo que el ejemplo inicial que diste
yo lo cuestionaría porque le estás poniendo ya un objetivo que es el de maximizar dinero para la conducta. No necesariamente tiene que ser ese objetivo. El individuo sí asumimos todos de que todos tratamos de perseguimos nuestro propio interés y maximizar lo que sea que sea nuestro propio interés, pero no necesariamente es dinero. Entonces, y eso por un lado, y por otro lado, eso de calificar a una persona como ética o no ética, tampoco me parece que sea útil, porque lo que hacemos normalmente, creo yo, es comparar un código de ética con ciertas acciones. Entonces todos nosotros vamos a tener en el transcurso de nuestras vidas X cantidad de acciones, algunas de las cuales serán aprobables desde el punto de vista ética, otras no. 100% todas las conductas, todas las acciones éticas, no habrá, salvo, y no lo digo para punzarte, Warren, pero salvo los personajes de Ayn Rand, que parecen ser sin falla y nunca cometen una falla. Pero si no, el resto de nosotros supongo que estaremos en ciertos porcentajes de conducta, y a los que tienen porcentajes más altos diremos son un ejemplo. Soy medio moral. Son medio moral. Yo todavía me atrevo a circunscribirlo más, no digamos ético, sino legal. O sea, porque ético que bueno, es legal y moral son Una cosa aún, alguien que es legal todo el tiempo, pero de vez en cuando hace una cosa ilegal. Y ahí ya no es tan ambiguo, porque la legalidad y ilegalidad es como darle dinero a un gobernante. Pero es que cumplir la ley no es un acto ético necesariamente. Ahora, solo una cosa, en los dos ejemplos, tanto en el de Carlos como en el de Rodrigo, hay un elemento ahí que es como el secreto. Digamos, el ejemplo que tú decías de Mark Zuckerberg, digamos, él lo mantuvo en secreto lo que estaba haciendo y lo hizo detrás de las dos personas. Igual está la gente, los chiles trataban de que la gente no se diera cuenta que estaba en Chile. O la gente que busca un privilegio en el Estado, lo hace de una forma súper discreta, no pone una conferencia de prensa y dice, aquí estoy consiguiendo un privilegio en el Estado. Entonces, si hay ese elemento de secreto, quiere decir que independientemente de cuál sea su código de ética, ellos saben que están actuando mal, si no, no lo responderían. No necesariamente tienen que ser secreto. Si tú quieres conseguir una obra del Estado, digamos en construcción, tú sabes que tienes que dar un 80% de comisión. Eso es falta de ética, pero si no haces eso, tú no vas a conseguir una obra del Estado. Perdón, tienes a Schindler. Schindler, ¿qué hacía? Sobornaba a todos los de la SS. Y diríamos que eso no fue ético. Salvó a 1000 y pico de judíos de Auschwitz. Eso era mi punto, que a veces, si le vas a extremos, hay condiciones que podrías considerar no éticas, que es un mal programa menor. Yo creo que el tema es tremendo, porque digamos, si ustedes ven el trabajo de Joshua Green, por ejemplo, que se lo queda mandar, yo creo que el problema es que es muy difícil que Joshua Green es un psicólogo de Harvard, pero básicamente lo que está haciendo es entendiendo cómo reacciona el cerebro ante estímulos utilitarios, ante estímulos deontológicos. Y lo interesante, que lo que le hace ver es que nos cuesta mucho separar esos dos a nivel cerebral. Usualmente estamos disparando los dos, la región de la amígdala es la que usualmente tiende a ser más utilitaria, y la región de la corteza prefrontal la que tiende a ser más la deontológica. Y lo que él encuentra es que es muy raro que uno tome decisiones separando esos dos. Incluso a nivel, o sea, lo que él está diciendo es a nivel biológico es muy difícil que uno diga, ahorita voy a ser solo deontológico, ahorita voy a ser solo utilitario, ¿verdad? Usualmente es una mezcla los dos, ¿no? En realidad no es así de biológico, esos son todos esos que miras tanto conductistas. Pasa está en las filosofías que has aprendido. Si has aprendido filosofías de éticas heterónomas, así como la kantiana, o como las que te da la religión, entonces si tú estás con ese problema de que si voy a ser ético tengo que seguir ciertas normas, y entonces tenés dilemas de que si lo que voy a hacer contradice la norma, pero yo veo que conviene hacerlo, entonces no soy ético y me olvido de la ética. Si sos utilitario, porque por ejemplo estudiaste a Jeremy Bentham o a mí, te olvidas de Kant y de las normas deontológicas, y entonces buscar la utilidad, y si lo entendiste mal, como la mayoría de la gente,
Entonces, el ejemplo es como el que te estaba dando en el video, que ves en términos de la utilidad de la mayoría y ahí con eso violas los demás, pero eso no es lo que dijo Jeremy Bentham. Si lo ves como lo que hablaba Aristóteles, que no está bien interpretado en mi opinión aquí, sí lo ves en términos de principios, pero en términos de principios es muy distinto a términos de normas. Por ejemplo, en normas, alguien creo que dijo, es malo mentir, no se debe mentir. Ese no es un principio, porque precisamente no puedes establecer si es malo, a veces es bueno mentir. En cambio, el principio que se relaciona es no debes falsear la realidad. Eso sí es un principio, porque para poder vivir bien, para uno poder vivir bien, tiene que identificar la realidad y poder actuar de acuerdo a eso, porque si no uno va a meter las patas. Entonces, no falsear la realidad es identificar a las demás personas como uno se relaciona, como son. Y si una persona, digamos, es un enemigo o es una persona que le va a hacer daño a uno, como eran los nazis en el caso de Chile, entonces lo moral es mentirles, no es decirles la verdad. Eso es lo moral. Pero ahí lo que está haciendo es no falseando la realidad. Si vos te sentís mal porque le mentiste al criminal, es porque ahí sí tenés ese problema de que aprendiste las normas y estás yendo contra las normas. O estás siendo consecuencialista, Warren, porque estás tomando en cuenta los posibles resultados. Por supuesto, porque tu principio, el principio sobre el que estás basándote es no falsear la realidad. Entonces estás viendo el contexto, estás identificando quién es cada quien. ¿Y cuál es el propósito de la ética? En eso estoy de acuerdo. Es que obligues a vivir una vida feliz, proteger tu vida. Para eso es que actúas. Para eso es que vas a hacer todas las acciones que hagas, para proteger tus valores. Vas a proteger a tus amigos, que valorás. Vas a proteger a la gente inocente, que valorás, de los criminales. Pero entonces el principio es no falsear la realidad. Otro principio es el de la racionalidad. Es decir, y Aristóteles lo utiliza muy bien. Él lo llama pronesis, la prudencia. Es decir, es usar la razón para identificar el mal y el bien, para rechazar el primero y buscar el segundo. Y ese es el principio. Eso no es una norma. Es decir, no se puede aplicar a ciegas, sino que es precisamente es enfocarse en la realidad y buscar, y identificar, y actuar en base a lo que uno descubre. Es muy distinto de lo que decía Kant. Yo tal vez me voy a salir bastante, pero es algo que había pensado y creo que se relaciona al tema. Es qué pasaría, o sea, obviamente bajo estos principios y todo uno sabe qué cosas son buenas y sabe qué cosas son malas. Por ejemplo, en poner negocios donde uno no obliga a nadie a comprarle, es decisión de la persona, pero usted está empujando un producto que sabe que es malo, que no lo va a matar una unidad, pero su campaña de mercadeo lo que está buscando es crear ese consumo, digamos, por ejemplo, algo de donuts, que suena tonto. Ajá. Por eso, pero para decir tabaco es más fuerte, pero donuts es algo que los niños comen, todo el mundo come, no tiene nada de malo a la vista de comerse una, pero usted lo que quiere buscar es enganchar a la gente y al final esos son los problemas más grandes de obesidad que hay en Estados Unidos ahorita en cuanto a salud. Pero todos queremos enganchar a la gente. Yo también quiero enganchar a todas las universidades para que me contraten como profesor. No, pero lo que voy yo es que yo sé, o sea, yo como dueño puedo saber que si engancho a la gente se va a enfermar y va a tener problemas. Pero él también sabe que si engancha a los estudiantes, ¿estás mintiéndole a la gente? No le está mintiendo, Okay, pero usted sabe que le está dando una pistola a un esquizofrénico. Pero disculpa, porque ahí lo que estás diciendo es que la dona es intrínsecamente mala y que es un error decirle a la gente que compra una dona tabaco, y eso no es cierto. Aparte es que yo le meta si marihuana a la dona. No, pero digamos la dona. Ahí se va a vender más.
La dona es mala. La dona, A mi por juicio, per la se es dona mala. sí es mala. Pues Aristóteles te diría que no es mala. La dona es dona. Lo que es malo es tu incontinencia. Es más que- Es decir, es que vos no podés parar y seguís comiendo hasta que te pasás de la justa medida y entonces te hace mal. Pero uno, como empresario, el dueño de la tienda de donuts, lo que está buscando es eso. Sí, pero vos yo no te puedes comparto obligar a la gente. Una experiencia que yo empecé a hacer huevos de canela y los salía a vender a la antigua. Y te digo que en ningún momento, y sabiendo que si comes muchísimos huevos de canela, a pesar de que vas a sonreír mucho, no te van a hacer bien en tu cuerpo, en ningún momento salí yo con esa intención. O sea, mi intención no era, los quiero enganchar más, sabiendo que si comen bastantes, eventualmente se van a ver afectados. Entonces te preguntaría si eso aplicaría para todos los demás negocios, porque entonces podríamos decir lo mismo, pensar a la Suburban, por ejemplo. O la Coca-Cola. Pedro, ¿cuál es el Los estándar bananos. para decir que las donuts hacen mal? Hacen ¿En mal. base a qué? Yo creo que- ¿Cómo sabes que hacen mal? Yo quiero entender a Pedro. Él es el empresario que sabe que su producto es malo. O sea, No, él cree. no, pero él es consciente, él dice, Lo estoy... malo es el hooking, o sea, Ajá. Exacto. pero ahí Una está, no hay ningún ahí problema. tienes los dos videos, los dos videos que tuvieron en común, un link que te dice tomar la responsabilidad por tu pensamiento. Para eso es la responsabilidad del usuario, que se come la dona. Que si te comes una es como ir con tu familia a comer un helado el domingo. Va, por ejemplo, Ahora, si ustedes comes un tablón al día, ustedes ya vas nunca a se han salir en sentado Biggest con un Loser, o sea, azucarero que come Splenda. Va, eso es a lo que me refiero. Yo me he Sí, yo sentado, sí. yo me he sentado con un azucarero que come Splenda después de comerse un pedazo de pastel así. Va, estoy de Esas son acuerdo. inconsistencias de las gentes. Pero yo sí, yo Pero- sí Pero a lo que voy es, Si vos- pasemos la tabaco para que Pasarlo a leche. Coca-Cola, que no está. Pasarlo a leche. Sí, Tono te va a decir que No, lo si la leche a la mayoría de la gente cae muy bien, pues si toman mucha leche se enferman. Cualquier cosa en exceso es malo. Yo creo que tenemos que volver a pensar que el valor es subjetivo y por lo tanto yo no tengo forma de decir que esa decisión que tomó esa persona le va a hacer mal o bien. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la satisfacción que le da la dona? ¿Cómo puedo medirla? ¿Cómo puedo saberla? Lo único que sé es que veo que la compró y la comió porque piensa que le va a dar más satisfacción de cualquier costo que vaya a tener. Otra cosa que estoy de acuerdo, pero ahora cambiemos lo de negocio porque no estás pensamos vendiendo mal. el veneno, le estás vendiendo algo que valora, si no, no lo compras. Pero para recuperar el argumento ¿Por qué un motel todo el mundo lo ve así como yo no pondría un motel? Eso es inmoral, o sea, es el mismo. Acabamos de hacer Hicieron una tesina de un motel y me fueron a pedir asesoría en mercadeo. Me fueron a hacer investigación de mercado. Me mandaron a hacer investigación. Nos mandaron muestras, pero no quisimos. Es que la prostitución se instituyó en Atenas como una medida moral para proteger la familia. Otro concepto totalmente al revés. En Suiza acaban de inaugurar los prostitution booths. Sí. Pero yo siento que, perdón, el tema es, o sea, para algunas personas vender donas no va a ser inmoral porque solo se puede comer una, pero para otras, si la persona sabe que está haciendo donas y que las donas son malas y las sigue vendiendo, ahí es cuando está mal. Pero si usted está sonriendo y sabe que es gordo, este está mal. Eso, pero ¿sabes qué pienso, Pedro? Fíjate que yo creo que ahí es donde entra el tema del carácter que vimos en el artículo, ¿verdad? Que es que yo creo que es más una cuestión personal. Si vos realmente no te sentís bien por la información que tenés, por la data que tenés, y lo haces, estás siendo inconsistente. Es el cargo de conciencia. Yo creo que si vos realmente sentís que vender donas es algo que no es sano, no lo hagas. El argumento sería vos decidiendo hacerlo. En Estados Unidos, Solo quiero dar un ejemplo. Fíjate que, por ejemplo, el tío de mi esposa es testigo de Jehová y es ministro de su iglesia y todo. Y él vende calendarios, ¿no? Y él podría hacer mucho dinero vendiendo calendarios con chavas desnudas, ¿verdad? Y digamos, él dice que no, jamás va a salir de ahí un mercado de ese tipo, ¿verdad? Él decidió, ¿verdad? Y a lo que voy es, ahora yo, digamos, probablemente yo no tengo mucho problema con eso, pero él claramente dijo, yo no quiero hacer dinero de esa manera. Entonces yo creo que lo importante es, ahora, yo no le veo tanto problema, pues en serio, yo no le miro tanto problema a ese asunto, pero sí, claro, eso es lo que voy yo, pero ya lo puso. Eso es lo que él tiene, yo creo que él tendría carácter dentro del concepto de
de lo que vimos en el artículo, porque él decidió no hacerlo. No, es que esa era mi duda, porque digamos, tabaco y todo. Usted no está obligando, usted... Pero vos, ¿qué le estás diciendo al cliente cuando le vendes la dona? No, es que es la mejor dona del mundo. Ya Ok, pero eso no es mentira. Es que, no, Es exactamente. que no es lo mismo que si vos venís y le vendés, digamos, una tacita de cianuro, y le decís, esto es azúcar. No, estoy de Y acuerdo. con esto se va a endulzar la vida, y si lo tome se muere. Eso sería inmoral. Eso es lo que Una eso dona, es lo que pasó. usted fuma. Sí, pero Pedro, mira pues, Sigamos. en Estados Unidos, cabal es el ejemplo, pero ¿por qué las tabacaleras se fueron horribles? Porque ellas desarrollaron el conocimiento de los daños del tabaco y no lo hicieron público. Al mismo tiempo la publicidad era, fumar es bueno para la salud. Entonces ellos tenían conocimiento de causa de que lo que estaban haciendo era mentira. ¿Por qué a McDonald's no le pudieron clavar igual? Porque McDonald's en ningún lugar ha hecho otra vez un Big Mac que va a ser sano. Pero Pedro, yo sí tengo un punto. Si partís de la idea de que tu cliente no puede saber quién decide por él. Entonces, mira el punto más profundo. Si yo vendo donas, entonces suponte que yo creo que muchas donas pueden dañar a alguien. También si yo me paso todo el día en el iPad me voy a quedar ciega. O sea, cualquier cosa me va a arruinar. Ahora, el punto clave en el fondo es quién lo va a decidir entonces. No, yo estoy de O acuerdo. sea, yo voy a decir, el iPad solo lo pueden usar 10 minutos al día y ser coercitivo en esa decisión. El alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York. O sea, ¿quién va a decidir que no puedes comer Estoy 3 donas? claro que voy es el problema, por ejemplo, de yo no me fumo un cigarro porque creo que es malo, pero si me traen una inversión en una ¿cómo se dice? En una tabacalera, voy a invertir porque es un buen negocio, porque al final el que tiene la decisión es el consumidor final, pero todo mi equipo está como diseñando una forma de cómo le llegamos a más consumidores, cómo lo volvemos más atractivo. Entonces ahí es donde, como dice Carlos, el problema es tal vez el mío, de que sí, yo estoy haciendo un esfuerzo para enganchar a la gente, Pero yo creo de algo que yo creo que es malo. Pero vas a enganchar al que es enganchable. Estoy de acuerdo, pero no me importa, aunque sea enganchable y se vaya con la competencia, Solo al que yo voy a contribuir. Ese cliente que vos lo vas a enganchar. Él lo va a hacer con otro, seguro. Sí, exactamente, es el que quiere ese producto. Pero me quiero involucrar yo. Vos puedes ofrecerme a mí cigarros con sabor a lo que se te dé la gana. Y me puedes poner a las mujeres más lindas fumando ahí y es todo sexy y todo, y a mí eso no me va a llamar la atención. El vaquero sí lo va a traer. Va a seguimos con el mismo punto. Sobre todo si se quita el sombrero. Pero yo creo que sí, después de lo que disminuye el efecto después de un ataque al corazón. Esas son las nuevas investigaciones. Una persona que fuma, que le da un ataque al corazón, se recupera más rápidamente si es fumadora que si no es. Pero yo ¿Dónde creo que, hago? Puede dejar de morirse de ataque al corazón. Por haber fumado. pero yo Pero creo primero que antes del podcast. Se muere de inflación. Es una elección. Y si me lo acabo de inventar, también me lo creyeron. No. Pero yo creo que la cosa se complica aún más, porque digamos, ahorita estamos hablando de decisiones personales, donde tal vez vos simplemente decidís si querés participar o no en la empresa. Pero se complica mucho cuando tenés dispersión en la propiedad, porque, digamos, imagínense JCPenney, el caso de JCPenney es muy interesante, no sé si lo han leído, pero digamos, básicamente ellos pusieron a Ellen DeGeneres como spokesperson, ¿verdad? Y Ellen DeGeneres es lesbiana. Entonces, básicamente se dejó venir toda la comunidad conservadora de Estados Unidos a JCPenney en contra, ¿verdad? Porque decían que JCPenney, que era un ambiente familiar, estaba fomentando la destrucción de la familia y todas cosas. Entonces empezó a darse una batalla y efectivamente fue interesante porque realmente los precios de las acciones de JCPenney se quedaron abajo. O sea, sí les quitó, o sea, la decisión sí les quitó bastante mercado. Pero lo que voy yo es de que el problema es que son miles de dueños los que están ahí manejando y la junta directiva es enorme. ¿Cómo decides eso? Yo creo que donde hay un gran problema ¿Cómo se ponen de acuerdo ahí? es en la medida, Pedro, esto va a votación, lo de Pedro, te dices que es votación. en la medida en que vos querrás detener a Carla de que accese a esa información, yo creo que ahí sí es un problema grave, porque tenés tanto que no está en tu control. Entonces yo estoy vendiendo las donas, pero todos en este salón tienen la habilidad de encontrar esa información
para saber que no es bueno. Y si así sea, que ellos me saquen de negocio, o sea, al no comprarme, que me saquen. Pero si yo, por alguna vía, estoy previniendo que ellos accesen a información, ahí es donde encontraría el problema más grande. Pero a poner el ejemplo más duro todavía, debería ser legal o no vender drogas. Y es moral o pero no no, vender drogas. eso es distinto, ¿no? Eso es distinto, No es distinto, porque ahí no están metiendo sustancias. Yo creo que debería ser legal vender drogas. Que yo voy a vender drogas es distinto. El hecho de que deciden que es ilegal es porque deciden que es inmoral. Esa es la razón. Entonces, yo no estoy de acuerdo si es con legal, usted. es porque no. ¿Y por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegal? Es un negociable. Es un negociable, pero no empezó Por así. eso es que es ilegal, porque es negociable. Pero tengo una pregunta. La justificación ¿Es moral o inmoral? ¿Es necesario que tiene algo que ver con la creación de un nuevo producto? ¿Es la responsabilidad que alguien que crea el iPad tiene que pensar en buenos usos, malos usos o algo? Perdón, eso fue, yo no lo entendí muy bien, pero en el video yo sentí que eso fue lo que él insinuó al inicio. Exacto. Cuando dijo, la tecnología, la persona que hace la tecnología debería de estar en sus manos y decidir para qué se va a usar. Más que decidir en qué lo va a usar, lo que yo entendí es más que se tomen el tiempo de reflexionar las posibles repercusiones de que ese producto salga y no decidirlo, sino más por lo menos reflexionar al respecto y comunicarlo. No sé si tal vez yo los productos no son producto. Puede ser una bomba atómica. Sí, a eso voy. Los productos no hacen cosas. Las pistolas no matan. Recuérdense de eso. La bomba atómica es un caso que Christopher mencionó. Hay muchos que dicen fue una mala idea que descubrieran toda la teoría que Einstein descubrió y que vino a dar como consecuencia la fusión atómica y pues de ahí se dio la bomba atómica. Pero por otro lado, uno de los pacifistas más famosos que ha habido es Einstein, no sé si sabe. ¿Y quién cree que fue uno de los que mandó la carta diciéndole a Roosevelt que por favor fabricara la bomba atómica? Fue Einstein. Sí, fue Einstein. ¿Y por qué? No era inconsistente. Porque estaba seguro que si no lo hacía Estados Unidos primero, lo iban a hacer los nazis. Seguro. Y lo hubieran hecho. Lo habían hecho. Y el haber tirado la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima nos choqueó porque mató a mucha gente que se dio de un solo golpe, pero mató mucho menos gente de la que había muerto ya en la guerra en Japón, o sea que más esporádicamente había muerto más gente, pero esa no había disuadido en absoluto a los japoneses a parar la guerra. Lo que los disuadió, lo que los hizo comprender, lo que los asustó fue el potencial de que realmente los podían eliminar muy fácilmente. Entonces, ¿sirvió la bomba atómica para un fin bueno o no sirvió para un fin bueno al fin de cuentas? Hay historiadores que argumentan que ya están disuadidos los japoneses. Pero si te das cuenta, Warren, que no fue igual iban a... Pero tu argumento ahorita sí fue totalmente utilitario. No, mi argumento no fue utilitario. Ahorita no fue ontológico, porque si yo no soy ontológico, eso decía lo deberías haber notado de hace rato. Mi argumento fue otra cosa, lo voy a repetir. Yo no decía por eso. Mi argumento fue que las cosas en sí no son ni buenas ni malas, que la tecnología en sí no es ni buena ni mala. La tecnología es un avance en conocimiento y creación de productos que se pueden usar para bien o para mal. Entonces, ¿dónde entra lo bueno y lo malo? En la decisión que tomas de cómo usar las cosas. Entonces, la bomba atómica se pudo haber usado para mal o se pudo haber usado para bien. Entonces, ¿es necesario pensar, es necesario definir lo bueno y lo malo? Por supuesto. ¿Sí? Claro. ¿Es dónde está la lucha para llegar a un acuerdo? Cada acción que haces, estás definiendo qué es lo bueno y lo malo.
cada acción personal que haces, estás tratando de establecer qué es lo bueno o lo malo. Pero el sistema de valores de cada quien es diferente, como el ejemplo que tú ponías de tu cuñado, ¿verdad? O sea, para él es bueno lo que él está haciendo y para ti podría ser bueno vender calendarios de mujeres desnudas, digamos, ¿verdad? Y entonces para ninguno de los dos está haciendo nada malo. Y ahí para mí es como interesante ver el cargo de conciencia, porque a mí hay cosas que me dan cargo de conciencia que a otra persona no. Sin embargo, aquí es donde vendría la discusión interesante. ¿Realmente será lo bueno y lo malo algo así de relativo? Que es según un punto de vista de cada quien. Podríamos decir que el musulmán, el islamista que le tira ácido a la cara a su mujer por no haberle hecho caso, está actuando bien, porque ellos creen que sí. Ah, ¿verdad? O sea que había que buscar. Pero si la mujer se lo tira al marido, sí. Es que nuevamente, vos no podés salirte de ese esquema, pero si tal vez volvés otra vez a cuál es el propósito de la ética, que es el de vivir una vida feliz. Entonces empezás a buscar si es uno de los principios principales, la racionalidad, o sea, identificar qué es lo que es bueno para vivir una vida feliz y qué es lo que es malo para vivir una vida feliz, y así vas buscando y aplicas eso. Entonces aplicas, digamos, el maltratar a una persona no va a conducir a una vida feliz, ¿verdad? Entonces ahí vas. Te voy a la pregunta que es la felicidad. Además es diferente, ellos tienen varios. Te voy a decir un O sea, ejemplo. puedes dañar a una y tenés tres, es otro esquema. Te voy a dar un ejemplo. Sí, así lo están experimentando ahorita en Siria, lo están experimentando en Egipto. Es decir, llegó el momento en que las mujeres ahí y muchas personas se cansaron de ese sistema. Y eso no nos está llevando a ninguna felicidad. Al contrario, ahorita están en un conflicto social muy grande, porque se cansaron. Además tuvieron la oportunidad de ver lo que está pasando en otros lados del mundo. Si vos agarrás, por ejemplo, fotos de Irán, las mujeres de Irán en los 70s, eran como ustedes aquí, ahorita. Iban a la playa, calzonetas y todo. Y las ves ahora, están metidas en esos sacos, pues. Sí. Entonces, ¿vos crees que eso va a durar mucho tiempo así? Ahí va a haber conflicto, porque están creando presiones de conflicto. La gente se da cuenta. Una persona que es maltratada se da cuenta de que es maltratada, aunque le digan lo que le digan. Aunque a una mujer le digan que su obligación es ser obediente, que Alá quiere que sea pisada por su marido, se da cuenta que eso no es justo, eso no es correcto, que ella es una persona que tiene derechos. Y eventualmente eso explota. Eso es racional. Eso no es cuestión de costumbre. Es decir, se puede imponer coercitivamente, como lo han hecho, pero lo que se impone coercitivamente es porque la razón ha fallado. Te quería dar un ejemplo donde acaba de dar fósiles. Este no es el tío de mi esposa, este no es el, pero este es otro tío. Otra esposa, digo. El tío de mi otra esposa. No, tío. Este tío perdió un hijo por como 20 años por la adicción. Entonces a él le afectó mucho. Y entonces se dedica a ayudar a personas a salir de la muchas de vidas. Pero las personas que están enganchadas por LSD y todas esas cosas, crack y todas esas cosas que usan, ¿verdad? Es muy difícil, o sea, hay un momento donde realmente la persona no la vas a sacar si no lo haces a la fuerza. Entonces él lo que hace es que los va a agarrar con redes, estoy hablando en serio. O sea, él sale a agarrar personas que están sometidas a esto y las lleva a un instituto y después las personas le agradecen a él, años después de que los desintoxicó y todo esto, ¿verdad? Le agradecen a él de que lo ha hecho a la fuerza, porque dice que si hubiera sido por ellos jamás lo hubieran hecho. Entonces lo que voy yo es que, claro, yo estoy de acuerdo en tu caso del purga y de las mujeres, por ejemplo, a mí me parece horrible que le hagan eso a las mujeres. Yo no estoy diciendo que eso es justo. Lo que estoy diciendo es que el problema, creo yo, los dilemas éticos es que siempre tenés un ejemplo, un contraejemplo, en donde puedes decir, ok, la coerción no debe ser sana siempre, bueno, pero siempre encontrás algo donde probablemente la persona sí te lo van a agradecer, ¿ya? Entonces a lo que voy, eso es lo que a mí me hace tan difícil el proceso deontológico,
Porque si sos racional y si sos No, si es que tratás de ser no contradictorio, no me acuses otra vez de deontológico, porque ya te lo he dicho cuántas veces que no es. Así que eso se llama el hombre de paja, ¿verdad? Vos construís al hombre de paja y ahí lo atacás, pero ese no soy yo. no está atacando la idea de que es difícil, digamos, establecer una regla deontológica. Es imposible, no tiene sentido. La regla deontológica no tiene sentido. Lo que hizo Kant no tiene sentido. No tiene relación con la realidad. Pero ¿qué diferencia hay, digamos, con lo que hace Gibran, por ejemplo? Pues Kant no tiene, lo saca de, según él, de la nada, de la razón, y después lo va a aplicar. Pero, por ejemplo, dice Kant, un acto es moral siempre y cuando no te beneficie a vos. ¿Sí? Eso es Kant. Si el acto que vos haces, lo haces porque te beneficia, ya no es moral. Entonces decimos, pues si vos vas a vivir, digamos, es moral siempre y cuando sea porque vos ya no querés vivir. Pero si vos querés vivir, eso no es acto moral. Si vos ayudás a alguien, pero al ayudarlo te da placer ayudarlo, eso no es moral, porque es una satisfacción por hacerlo. Entonces, ¿querés hacer algo moral? Tienes que hacer algo que sea tu deber hacerlo, pero no porque te guste. Eso es completamente ilógico, es completamente insano. En cambio, Rand, ¿qué es lo que hace? Rand te dice, ¿cuál es el propósito de la ética? El propósito de la ética, el propósito es que encontres qué tipo de acción vas a hacer para poder vivir como ser humano. Eso es lo que debes hacer. Y lo primero que tenés que hacer es usar tu razón, que esa es la facultad que tenés para poder descubrir la realidad y poder identificar qué te hace bien y qué te hace mal. Por ejemplo, si vas a comprarle donas al perro, vas a ver, bueno, la dona es, ¿para qué la quiero? La quiero para desarrollar musculatura y levantar pesas. Y ves, su valor nutricional no sirve, no la voy a comprar, no voy a hacer eso. ¿Verdad? Porque te estaría engañando. Pero entonces, ¿qué estás haciendo? Estás viendo el contexto de la realidad para llegar a un fin último, que ese es vivir vida como ser humano, vivir una vida feliz, una vida placentera. Entonces es contextual. Solo voy a interrumpir, pero ya se volvió un diálogo entre ustedes dos. Sí, y nos tienen rechas. Pero voy a aprovechar ese último punto de contextual, porque a mí en la lectura, yo no sé si no terminé de entender lo que el autor se refiere por framing. Me imagino que es algo más o menos como lo que usted está hablando ahorita, de poner cada acción en un contexto y según qué contexto está, o sea, el frame del contexto, ahí toma uno la decisión. Digamos, lo que yo noté que está sugiriendo el autor es más o menos como ir descubriendo qué está bien y qué está mal y a partir de eso ir tomando sus decisiones según cada situación específica. Digamos, si entendí bien, el autor también rechaza estos acercamientos deontológicos de tener una norma fija de oro y basar el comportamiento en todo eso. Pero lo que me costó un poco fue el caso del framing, digamos, lo que él decía de aprendernos a tener un better framing. Entonces, si hay un better framing, quiere decir que hay un good framing y un bad framing. Entonces, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? O sea, ¿qué criterio voy a usar para saber si mi framing está siendo bueno o malo y si puedo mejorarlo o no? Pero no sé cómo lo vieron o si alguien me ayuda ahí a descubrir qué no, era porque solo hablan entre ustedes dos. Pero puedes hablarnos a todos. Nos dejaron callados. O no tienen que ser guapos, pero alguien dentro de la lectura. Bueno, yo te quiero dar una. Disfrutar. Me parece que la discusión, tanto sea el utilitarismo y el deontologismo, está muy basada ambos visiones acerca de la razón como un instrumento en buena medida no solamente capaz, sino hasta a veces infalible en cuanto a descubrir cuáles son esos valores y cuál debe ser el conjunto de los valores que deberían seguirse. Y yo creo que hay que ser un poquito más escéptico respecto a la capacidad de la razón para hacer eso. Por esa razón, argumento que Hayek plantea precisamente que pretender que la mente descubra eso es demasiado pretencioso
pero no así el proceso evolutivo que va seleccionando normas morales y que va diciendo, bueno, estas son las normas morales que uno recibe como tradiciones, como costumbres y como valores, y que han sido utilizadas durante siglos, digamos, y se han probado mejores que otras. Es decir, el principio básico, no matarás, bueno, viene del resultado de gente que lo ha empezado a practicar y que resultó provechoso, digamos, como principio desde hace siglos. No de una mente que se sentó en algún momento a decir, a ver, estaría bueno que un principio fuera no matarás. Es decir, me parece que de pronto lo estamos sacando de que todos somos parte de un... que es lo que explica también por qué hay diferencias de pronto en valores en algunas sociedades que en otras. Han tenido una distinta evolución. No es que han tenido distintas razones, digamos, me parece. Han tenido distintas historias, distintas costumbres, y si bien creo que todos podemos decir que tirarle, ¿cómo se llama?, ácido en la cara a alguien está mal, de pronto hay otras cosas menores que esas en las cuales notamos que hay diferencias y que, bueno, está bien que uno lo haga de una forma y otros lo hagan de otra, según sus costumbres. Pero ¿no te parece, Martín, que eso puede generar una especie de moral hazard, de decir, porque así se hace aquí, así lo hago yo, y no ser crítico, que tal vez es lo que el espíritu del framework ya les puso? Bueno, el crítico es el que... diciendo, bueno, porque todo el mundo lo hace, no necesariamente... Bueno, es que la evolución de esos principios se realiza a través de los que son críticos, es decir, a través del cambio, si no, nunca habrían cambiado. El cambio se produce cuando hay alguien que se para y dice esto está mal o esto debería hacerse de otra forma, lo hace de otra forma, asume el riesgo, es un emprendedor de los valores, si quieres. Lo hace de una forma y muestra que hay otra forma mejor. Ese va a ser el que va a cambiar estos países, ¿no?, donde va a salir y va a decir está mal que la mujer no pueda salir a la casa y yo voy a salir igual y va a desafiar eso, y ese va a ser el que tal vez va a romper o va a terminar apedreado, no sé. Yo coincido y sí entiendo muy bien cómo el esquema evolutivo se acerca más a la realidad, digamos. O sea, yo sí veo cómo a través de la evolución han ido formándose estos patrones de comportamiento. Ahora el problema con la evolución es que la mayoría de la gente cree que lo que sobrevive es lo mejor, pero no es así. Lo que sobrevive es lo más apto de sobrevivir. Lo más eficiente. Y muchas veces los comportamientos eficientes no traen ningún bien ni procuran la felicidad de los demás. De ahí que haya estos comportamientos en el Medio Oriente, por ejemplo, porque son aptos de sobrevivir, digamos, en ese ambiente, porque a los que tienen el poder, digamos, o a los hombres en este caso, les conviene que estos comportamientos sigan sobreviviendo y por eso los pasan y etc. El problema es que eso no conduce siempre, o sea, está ese riesgo, no conduce siempre a lo que es ético o a lo que procura la felicidad de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿cómo se rompe esa cadena de comportamientos que son eficientes y aptos para sobrevivir, pero no? Solo para responder tu pregunta en la página 322. Gracias. Cuando está hablando a mí de ese third issue proceeding correctly, porque cuando Aristóteles está hablando del carácter de la buena persona, está refiriéndose a la persona que de hecho esta persona es virtuosa. Y aquí, gracias, decir mucho eso. Y lamentablemente, pues, como es un texto pequeño, no hay un extenso análisis de las virtudes, pero Aristóteles habla de virtudes morales y de virtudes intelectuales. Y las virtudes intelectuales son igualmente importantes para poder practicar las virtudes morales. Las virtudes intelectuales, la racionalidad, el conocimiento, la experiencia, son importantes. De hecho, son muy importantes, porque el hombre, por ser racional, tiene que aplicar su razón para actuar. De hecho, la pronesis es la virtud más importante. Pronesis es lo que llamamos nosotros ahora prudencia, pero es lo que se llama razón práctica, es decir, es la aplicación de tu inteligencia en identificar lo que es bueno y lo que es malo para poder actuar. Eso es pronesis. Es responsabilidad tuya, ¿verdad?, ejercitar esa virtud. Y eso es lo que dice aquí, dice,
Aristotle claimed that a person of good character perceives the situation rightly. That is, notices and takes appropriate account of the salient features of a situation. As you perceive that a particular feature is a triangle, so you perceive that a particular act is, say, a betrayal of trust. According to Aristotle, perception involves imagination, fantasia. The faculty of imagination enables you to understand what a perceivable object is, or grasp the ethical quality of an act. You are morally responsible for understanding the act correctly, that is, for framing it right. To get it wrong, that is, to fail to apprehend the ethical salient features of the situation, is a sign of bad character. O sea, es entender el contexto de la situación que estás analizando. Eso es lo que es el contexto. Okay. Entonces, yo puedo saber si hice un buen framing o un mal framing dependiendo de cómo entendí el contexto. Si entendí mal el contexto, mi framing es mal. Y precisamente por eso es que es muy importante. Dice Aristóteles que para los jóvenes es difícil ser prudentes, porque pueden tener conocimiento teórico. Para aplicarlo, les falta algo muy importante que la experiencia. Y eso se va adquiriendo con el tiempo. Son las dos cosas, son esos dos conocimientos los que te ayudan a poder hacer ese framing. Puedo leer otro pasaje que siento que podría ayudar en la discusión. Que siento que a mí me encantó esto realmente y lo pensé mucho en el contexto también de incluso del matrimonio, ¿verdad? Porque digamos, uno cuando se casa solamente se casa joven y realmente uno a veces ni siquiera ha descubierto todos sus valores, todos sus principios. O sea, uno está haciendo mucha introspección, si es que lo está haciendo, ¿verdad? Y en el momento en que uno está viviendo con su pareja, ¿verdad? Realmente uno se ve sujeto a tener que analizar si un valor realmente era un valor o no, ¿verdad? Y si un principio era un principio o no. Y a veces uno se da cuenta que uno relaja ciertas cosas y otras no las relaja, ¿verdad? Y entonces, después de 20 años, yo 20 años de casado, y digamos, con el tiempo pues, con mi esposa, pues más o menos hemos llegado a entender qué valoramos los dos y cómo hemos logrado congeniar, pero es bien interesante porque obviamente uno quisiera hacer esto de manera anticipada, digamos, tener clarísimos todos sus valores y sus principios y casarse ya uno ya tiene uno todo claro. Pero me pareció muy bonito este punto en relación a eso, por lo menos para el nivel de la vida profesional. La 325, es la última, de hecho ya terminando el documento. Está en el primer párrafo de la 325, donde dice, for some of our students. For some of our students, choosing an employer will in effect be choosing which desires to cultivate. Hence, to some degree, choosing a character. A measure of self-knowledge, a component of good character will lead you to protect your values by choosing a congenial environment, including careers and workplaces, because character is vulnerable. Y a mí esto me pegó me hizo mucho clic, ¿verdad? Porque digamos, mi primera experiencia laboral, por ejemplo, en 10 años fue terrible. Y me recuerdo que con el tiempo me di cuenta que realmente mis valores estaban severamente siendo, ¿cómo se diría? Amenazados y luchados porque realmente no me gustaban los valores con los que se me gustaba. Entonces, y claro, después con el tiempo entendí que lo feo que había sentido era porque claramente había algo que no estaba funcionando en mi forma de ver mi filosofía de vida, ¿verdad? Pero me tomó mucho tiempo entender eso, porque no es algo que uno aprende, uno simplemente se siente incómodo, ¿verdad? Pero me parece bien interesante porque date cuenta que yo creo que esa es la esencia del documento, ¿verdad? Que uno muchas veces tienes que meditar realmente si te vas a sentir cómodo en el ambiente. Y probablemente van a haber 10.000 cosas que no te gustan, pero vas a tener que agarrar lo esencial, ¿verdad? Y decir, bueno, por lo menos estos elementos sí me gustan, ¿verdad? Y me siento bien acá, ¿verdad? Y esa parte es bien importante del carácter, ¿verdad? No le puedes dejar esa capacidad para poder ubicar, ¿no? Porque es una decisión personal. Y yo te quisiera leer otro párrafo. Ese no está aquí, ese está en la ética. Y se refiere precisamente al egoísmo, el egoísmo racional. Y dice, and if everyone were striving for what is fine and trying to his hardest to do the finest deeds, then both the public welfare would be truly served and each individual would enjoy the greatest of goods since virtue is of this kind. So it is right for the good man to be self-loving, egoísta, because then he will both be benefit himself by performing fine actions and also help others. But it is not right for the bad man. El hombre malo no debe ser egoísta, because he will endure both
himself and his neighbors, como very many, by giving way to base feelings. So, for the bad man, what he ought to do clashes with what he does, but the good man does what he ought to do. For intelligence, que está el punto, always chooses what is best for itself, and the good man obeys the guidance of intelligence. How do you learn what you ought to do? You have to do this. Ahora, otra cosa es que tanto aquí como en esto se está presuponiendo que las decisiones van a ser racionales siempre. Eso no es lo que está presuponiendo, eso es lo que se está prescribiendo. Ajá. Es decir, es lo que está diciendo Aristóteles es que tu naturaleza, al ser racional, lo que exige de ti es que uses la razón para dirigir tu conducta. Digamos, una cosa que está mal aquí es que dice que la ética es el arte de vivir bien. Aristóteles es muy claro que no es un arte, la virtud no es un arte, porque el arte es producción de objetos contingentes, aplicar conocimiento en la producción de objetos. La virtud es acción, ¿verdad? También es aplicar conocimiento, igual que el arte, pero no es para la producción, sino para la acción. Y el propósito de la virtud sí es la vida feliz. Entonces, ahí en eso es la diferencia. Y lo que debe guiar tu conocimiento es la razón. Ese es el punto de Aristóteles. Tengo una pregunta con esto de la infalibilidad o infalibilidad de la razón y el ejemplo que puso Carlos del segundo tío, no el primer tío. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona que es drogadicta tiene la opción de decidir la primera vez que prueba una droga, es racional y dice, bueno, yo sé que esto no es bueno para mí, pero decido hacerlo a pesar de lo que sé. Una vez lo consumió y se volvió adicto. ¿Qué tan racional es? ¿Y qué tan como nublado está su juicio para poder tomar decisiones posteriores? Y en ese caso, ¿qué tan prudente es que alguien sí use la fuerza para salvarle la vida? ¿Qué tanta decisión tenemos cuando hay sustancias que están... El problema es que hay las conexiones sinápticas. Pero es que ahí hay una cuestión, es que las decisiones tienen consecuencias. Ah, sí, bueno, sí. Entonces, la decisión de morir la tomó mucho en el tiempo momento antes, que... no en la dosis que lo va a matar. Entonces, al final de cuentas, salvar al drogadicto, pues, si no lo está pidiendo, no debe haber una coacción, pero creo que en ese sentido él tomó la decisión mucho antes, no en esa última dosis. ¿Y qué pasa con personas que no son drogadictas pero tienen alguna ciencia? ¿Sí? Digamos, más a tu pregunta puntual, la primera de la drogadicción, con las drogas más fuertes, los efectos químicos se van como al día 30 más o menos. El resto de la adicción se debe a los hábitos. O sea, ya es porque es una conducta habitual y no racional. O sea, no están pensando en cada momento qué decisión voy a tomar y sopesándolo racionalmente, sino ya es un reflejo, digamos, ya es un hábito. Entonces, no es tanto químico, sino es más de comportamiento. Pero entonces tenés una decisión. Cuando es un hábito, tu cerebro no está tomando la decisión. Cuando es hábito, tu cerebro, tu parte frontal, no está tomando, no necesariamente la mía, pero digamos, cada uno, pero tu parte frontal no está tomando la decisión. Uno está como zombie por un rato. Uno en el comportamiento del hábito, uno ve un cue que te dispara, digamos, la cerveza fría. Te habías propuesto conscientemente no tomar cerveza, pero es el cue de hace calor. Y ahí, hasta que te tomaste 3/4 partes de la cerveza, tu cerebro no procesó, se quedó en blanco. Esos hábitos son fundamentales para vivir. Si nuestro cerebro funciona con mucho más energía. ¿Cómo manejaron hasta acá? No se fijaron, mentira, solo porque se les atravesó algo, entonces engage su parte de tomar decisiones. Es un trigger. El cerebro tiene que poder funcionar por eficiencia, porque si no se quemaría por estar fijado todo el tiempo en niveles automáticos, una grandísima parte del tiempo. No se quema botar muy rápido.
No, consume mucho más energía. A veces el consumo de energía del cerebro Pero cuando no sé estás qué. tomando decisiones. Sí, te quedarías, te das un menage. Necesita muchas donas. Entonces, cabal, tú propones que no vas a comer, cualquiera que ha tratado de hacer una dieta, decís que no te vas a comer una dona. A las 3 de la tarde es otro trigger de hábito. Pero esos Ahora, hábitos estás y de repente contra todas tus propuestas te la estás comiendo. Entonces hay periodos de tiempo importantes. Y no hay que ser necesariamente drogadicto, donde el cerebro realmente no toma decisiones. Si no tuviéramos esa capacidad, no podríamos funcionar. Pero esos hábitos los desarrollas en los entrenamientos. Claro, esa decisión racional de qué hábitos sanos escoges versus vicios, eso es lo que es the making of José Antonio. La decisión la tomaste con la primera La dosis. creación del carácter. Pero a veces esa primera decisión la tomaste en un periodo de, digamos, en una época de tu vida en la que tal vez ni siquiera tenías uso de razón. ¿Y qué Digamos, tanto también están- influyó en eso? Tus papás. O el que vendía donas. Porque es lo que está, no es la dona, es el hábito que querés forjar. No estás feliz, ese empresario que quiere que haya gordos de 20 donas al día, Va a encontrar dónde está el punto de ponérselas. No, tampoco es así de condicionable el hombre, ¿no? El hombre que quiere salirse de un hábito también se sale fácilmente de un hábito. ¿del cigarro? Sí, Conozco en mi caso. yo conozco montones. Y sobre todo pasa después de que les asusta el doctor, que les dice, mire, usted ya está a punto de que le den enfisema. Salen con los ojos así, dicen, ya no vuelvo a fumar, y tiran el cigarro, ya no vuelven a fumar. Ya no, Cuando no, tienen no, alguna otra cosa de estrés, vuelven a Yo conozco un yo no los fumador he que visto, yo dice, no los he visto caer. hay un Los fumador que he visto dice, morirse porque ya era algo tarde, pero no los he visto ¿Cuántos caer. fumabas? Unos No, ¿cuántos fumabas? 5 años y no sé, como un par de boletos a la semana. pero yo sí conozco fumadores que dicen dejar de fumar es fácil, yo lo hago cada año. O sea, decir voy a dejar de fumar, cualquiera lo va A a lo que decir. voy es que no todo el mundo lo hace, sino que voy es que es volitivo. Si el que quiere puede dejar de fumar solo con decidirlo, ya. Hay quienes dicen, yo no puedo, me tengo que poner parches y buscan un montón de excusas para ir dejándolo de poco a poco y lo dejan, y a veces otros no lo dejan. Eso es decisión personal, pero que se puede, se puede. ¿Qué tan personal es formar carácter? No puede ser más personal porque solo vos te lo puedes hacer. Pero sí influye Yo lo que quiero Tu crianza. mi pregunta va más hacia si usted hubiera nacido en un hogar donde hubiera sido abusado, una persona que salía a trabajar a los 5 años, tendría los mismos valores, tendría el mismo carácter. Probablemente yo no. Eso no lo puedes preguntar, no lo puedes saber. Pero otro individuo podría... Yo te puedo decir que, por ejemplo, el que me financió los edificios que construí es un tipo que cuando tenía 10 años vivía en la línea de ferrocarril cargando manos porque no tenía papás, no tenía ni un centavo. Y llegó a ser el hombre que me financió los edificios porque los bancos no me podían dar suficiente dinero. Yeah, no, the reason I asked a while ago, when I said who ought to be teaching this, I asked myself, is it okay if I speak in English? Yes. Yeah, my brain is fried. Ya se quemó. No, but is it necessary to have ethics class? Business or other professional schools? Is that a necessary component? Yes. I think it's a necessary component. But it is also In other necessary. words, I'm sorry. And then, no, you finish, then I'll ask. No, no. No, I insist. But not only the ethics class, just one class, but it's also necessary that all your teachers have ethics. Because if you have one class and then your teachers don't have it. Pero no estoy preguntando bien. ¿Es necesario tener una clase de ética que es como un componente separado? ¿O debe ser algo pervasivo en cualquier clase? ¿Sí me explico? ¿Cuál? ¿En algún momento? No, nosotros no, porque nosotros apenas logramos hacer que las demás facultades acepten lo que nosotros les damos. Pero en la U hay Les ofrecieron, no hay. No hay. No, sí, hay, pero no hay ética. No hay. La clase de ética. Pero la clase de ética, ¿quién se las da? Roberto Blum. Ya lo provocó la risa. El problema no es que exista el nombre del curso, sino que lo da. ¿No hay quien lo dé, hijo? No, Roberto Blum. a mí me dio de un barbero. Ya te lo daba
Armando me ve. Nunca les había ocurrido tener una clase en ética cuando yo me gradué de la universidad. Pero ya es todo de modo tener una clase o dos. Típicamente ahora es un requisito para graduarse, tomar por lo menos 2 clases de la ética, en negocios, en escuela de médico. Yo creo que en ese caso específico ahí hay 2 problemas. Uno es que las escuelas lo hacen para lavarse las manos y que después no digan que no lo enseñan, no porque realmente les interese. Y luego que al hacerlo como un curso separado, se entiende como que la ética es un problema separado. Sí, no se integraban los como su teórico. Sí, su responsabilidad social. Es su... Si dicen que es porque se puede graduar de la escuela y puede ser doctor sin saber nada de la ética, por ejemplo, es pues su razón. No sé si es su razón verdadera, pero es lo que dicen. Me pregunto si es algo necesario. Qué difícil escoger al maestro. Roberto Blum. Pero dice, Gracia dice que es necesario tener catedráticos éticos. Sí, es que siento yo que la universidad se enfoca mucho en conseguir, al menos bueno, aquí que es donde yo estudié, conseguir maestros que sepan lo que están dando, digamos, es mercadeo o mercadeo. Pero yo oigo a veces mis alumnos dicen, ay, es que mi maestro usa las presentaciones del libro, solo las haga, no se prepara, viene tarde. Y todo, entonces tal vez le está enseñando bien la materia, pero le está enseñando con el ejemplo cosas de puntualidad, de piratearse, que no deberían. Entonces es importante ver ambos aspectos. ¿Qué piensan ustedes? Una pregunta, ¿esta moda de dar ética a partir de qué surgió? No sé. Pero o sea, porque a lo mejor identificando el origen de esta moda uno puede saber qué tan genuina es la intención de enseñar ética. Fíjate que a mí no me parece que sea una moda, a mí eso sí me pegó bien duro de Rand, porque digamos, a mí sí me parece que la filosofía de vida es bien importante para la vida. Yo sí creo que sí es esencial en un individuo, ¿verdad? Que tengas claro cuál es tu filosofía, no importa al final que por supuesto, pero yo me refería a que Christopher está mencionando que se puso de moda poner la clase de ética en las universidades. Como decía este artículo, como hay escuelas de pensamiento, ¿no? Que hay que definir súper específicamente qué es la virtud, cuáles son las virtudes. Hay razones. Y hay otras escuelas que dicen que los resultados son que no es necesario definir precisamente, puede ver en sus acciones los resultados. Si eres una persona generosa, no es necesario definir cómo decir, pero van a ver en los resultados de sus acciones. La duda que me surge a mí sobre tu pregunta, Christopher, es si deberíamos de enfocarnos en que conozcan las distintas escuelas de ética que hay, porque vamos, en ese sentido, el video de Borges es bien introductorio en ese sentido, te da una idea de Mill, ¿verdad? De consecuencialismo, utilitarismo, ¿verdad? ¿Qué es la palabra? Consecuencialismo. Consecuencialismo. Utilitarismo, ¿verdad? El lógico. Digamos, ¿qué opina? Esa es una duda que tengo. ¿Deberíamos enseñar todo o deberíamos enfocarnos en una? Porque muchos dirían, lo demás no debe enseñarse, ¿verdad? Algunos tendrían esa postura, y lo que hay que enseñar es solo una postura en particular. Digamos, yo pienso que es sano que los alumnos conozcan todo. Que creo que es una decisión personal. ¿Con cuál te identificas? No sé. Yo creo que sí es importante conocerlas todas porque en la calle te topas con gente con diferentes sistemas operativos. Por eso decía que no hay, no es cierto, pero pues a veces cuesta mucho entenderse porque piensan distintos. Por lo menos tenés un paso. Y a veces también tenés opciones, sobre todo en negocios, donde la opción que vos preferirías no está en la mesa. Tienes que tomar opciones que van posiblemente en contra de tus valores. Por lo menos saber tomarlo. O saber retirarte si fuera el caso. Incluso si te inclinaras por una sola visión o una sola filosofía ética y quisieras enseñar solo esa, es útil dar a conocer las otras y enseñar las otras para que aprendan del contraste también. Yo creo que ayuda al contraste. Porque
o sea, independientemente de dónde partas, de si es decisión de ellos o de si yo quiero que ellos aprendan esto, siempre es útil darles a conocer qué más hay. Es que si no tienes un problema ético, Porque estás ocultando como educador, si solo estás fallando cero. ¿O será que tu problema ético sería En mi enseñar escala de a valores alguien es un problema ético. No, eso no tendría problema. Es muy interesante porque cada vez están discutiendo eso recientemente con un grupo de gente. Pero tu problema, ¿qué responsabilidad enseñar lo que vos crees que es cierto? Y al rato, vos mismo 20 años después, ¿qué ha pasado? Wittgenstein le pasó, lo contradecís, pero tenés 20 años de generación que vos te resulta y pensás distinto, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de enseñar, de dejar crear hábitos, crear esquema de valores en la gente es tan seria que a mí me gusta el pensamiento de Helmut, es decir, yo me siento asustado de tener que decirle, siento hasta éticamente mal tener que decirle a los estudiantes cómo es la cosa, porque mentira, yo tengo ese cuestionamiento natural y sano de que solo sé que no sé nada. Entonces, yo creo que como educador en mi ética, por supuesto que aquí no se necesita, creo que mi obligación ética es enseñar los diferentes puntos de vista. Y precisamente si estoy escondiendo un punto de vista, me sentiría como el empresario que dice, ¿por qué de adrede no quiero mencionar esto? Y se lo presento hacia los estudiantes con pros y contras. Y en ese contexto yo puedo decir mi opinión. Porque como los estoy exponiendo a todos, puedo decir, yo genuinamente soy casero. Me gusta el panda. Yo genuinamente tal, pero creo que hay un problema ético del educador no exponerlos a todos. Y por eso me gusta lo que dice Michael en su video, de que al final tu objetivo es que ellos generen their own voice, dice él, como cada quien arme su propio criterio, que decidan para ellos qué es lo, o sea, cómo entienden ellos el texto a partir de su propia visión, digamos, A mí me pareció genial ese cierre, porque ese cierre es hacer tu introspección, que es como uno debería venir preparado a la discusión socrática, pero no creas que en tu introspección encontraste contrastarlo con gente que piensa de preferencia distinto tuyo, y eso es un diálogo socrático. O sea, hacer esa introspección y discutir. Y ese tal vez el metasistema operativo que él está proponiendo, que te va a ayudar a encontrar vos solo tu sistema operativo humano. Ahora, yo sí siento que a mí me sorprendió mucho, yo creí que Aristóteles era un poquito más la identidad, ¿va? Más tajante, por lo que leí del artículo, como que es un poco más relajado en las discusiones y en la precisión de los conceptos. Esas cosas. Es más relajado, ¿ah? No, es más lo que querías. Anda lo que querías. O sea que esto es más una postura del autor. Sí, porque esa es la impresión que traía, que era como más... Pero bueno, si le creemos al autor. tenía la duda de que, bueno, algo que me parecía interesante es el rol que le daba la intuición en el diálogo, en lo que es la dialéctica, ¿verdad? Según el autor, ¿verdad? Sí, pero otra anotación. La intuición para Aristóteles no es lo mismo que... ¿Qué era para Aristóteles la intuición? La intuición es lo que percibís directamente. Eso es intuición. Sí, pues y en filosofía eso es lo que es. Intersección filosofía. No tiene ningún nexo con las emociones. No, conocimiento intuitivo es lo que estás percibiendo inmediatamente. Ese es conocimiento intuitivo. Ese fue el aporte Hume, aparte más emocional. No. ¿Quién le aporta más de la parte emocional? Eso no tiene nada que ver con filosofía, es después. ¿Dónde sacó a Hume de la escuela filosófica? No tiene nada que ver con Hume tampoco, si Hume tampoco lo usa en ese sentido. Intuición en filosofía quiere decir el conocimiento que tenés a partir de la evidencia, es conocimiento directo, es un conocimiento intuitivo. Lo que quería decir era que... Que tenía la intuición de... Sí, que hablamos un poquito sobre... Es que yo sentí que el autor sí le está dando... El autor sí. El autor yo sentí que le está dando un rol importante a que haga un buen match tu percepción intuitiva emocional con los argumentos, los principios y valores que estás teniendo. Yo creo que sí le dio. Pero no era Aristóteles. No es Aristóteles. Porque entonces el autor, ¿no? Creo que eso es un insight importante, porque vamos... Y les digo, porque yo siempre trato de vivir acorde a principios y los pruebo, y cuando no me funciona me doy cuenta al mes que no me funciona, ¿no? Es decir, no es cómodo. Y yo creo que eso es un insight bien importante. Realmente yo siempre que platico con la gente digo, mira, si crees mucho en una idea, vivía. O sea, vivía con esa idea y probaba un mes, a ver cómo te va, ¿verdad? Y fíjense que realmente es bien interesante, cuando hay un encaje, hay un empate con los valores que uno tiene,
usualmente no es complicado vivir. Vos hiciste lo vegetariano, ¿no? ¿Seguís con eso? Sí, No, sí, yo fíjate que estaba comiendo no, pescado. sí, Yo lo vi. Facebook lo puso. pero es que yo no Yo soy estaba vegetariano. comiendo pescado. ¿no? Sí, yo he visto. Decíamos animales. No quería sacar El pescado no siente. pero que No voy a come decir pandas. Es muy No come panda. Es que eran mamíferos, ¿no? No, pandas. Más nos salvamos porque ahora nos comen nosotros. No, pero no soy vegetariano, yo estoy comiendo esta pescado y pollo, pero no Animales tontos, es básicamente. Animales tontos. Animales tontos, ¿no? Sí. Sí, animales sin corteza. Animales que no tienen amígdala ni corteza. Entonces es cierto. Sí, Fue una intuición. pero les quiero decir algo, fíjense que realmente, independientemente de que sea irracional, a mí no me preocupa realmente que mi motivo sea irracional. Yo lo que estoy diciendo es, hasta el momento ha sido sumamente cómodo, o sea, realmente no hay un conflicto, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, en la medida en que uno analiza sus principios y sus valores, no debería ser conflictivo implementarlos. Si uno realmente los implementa es conflictivo, hay algo que no está empatando bien. Pero mira, me extraña. Totalmente. Yo no sé si dentro de un año va a estar comiendo chicharrones. Es decir, ahí les cuento. Pues yo te invité Pero- a la Mises Net y a los chicharrones y se Pero ¿sabes qué me extraña un poco? Va, pues, Viniendo de ti Gracias, que sos zanahorias. tan de biología y evolución y eso, porque tú decís, si va con mis valores es cómodo y es fácil de aplicar. Pero ¿qué pasa cuando se te presenta una situación de amenaza? Incluso aquí ya lo menciono, digamos. ¿Qué pasa si te empujan así to the edge? Se te enciende la amígdala y te vuelves utilitario. Entonces, Es que no tengo ningún problema Estás con en eso. Alaska pescando tu salmón tonto. entonces también ya no es tan fácil, o sea, en ciertas circunstancias no es Pero es que fácil. yo no tengo problema con ese tipo de argumentación. Yo no siento que uno sea inconsistente por eso, porque yo creo que el cerebro está diseñado para sobrevivir y a veces es ontológico, a veces es utilitario. Yo sí creo en eso. ¿Ya? Y ese Después pedís perdón, pues, pero... Después pedís perdón, claro. Pero una vez ya Es que no fuiste, no era tu parte racional. Yo no necesito ser perpetuamente consistente, yo lo he insistido muchas veces, yo no creo en eso. Racional sí, pero no consistente. Eso sí es cierto. Yo sí creo que es difícil, y solo quería agregar O sea que sí necesitas agregar un asterisco a tu primer argumento, porque tú dijiste, o sea, siempre que encaje con tus valores, es fácil hacerlo, me siento cómodo y lo puedo hacer, pero no siempre. O sea, en las situaciones en las que se te presenta una amenaza o algo que te empuje al borde, entonces ya no lo haces. Y ya no es cómodo y ya no es fácil. Tu idea tal vez era decir que eso se le puede enseñar a los estudiantes. Decirles que traten de vivan sus, claro, vivan sus cosas. Ese era mi punto. Sí, sí, sí. Pues como te quedaste así, ya no te Eso sí, ¿verdad? A eso venía, pero es que digamos, como educadores creo que al final es cuando querés vivir una vida utilitaria nada más. Porque eso es, ok, vivila, probá, a ver cómo te va. ¿Verdad? O sea, testear esas ideas, vivilas. Yo creo que eso es lo que realmente te ayuda a entender si realmente podés ser consistente con tus principios. Es walk your talk. Poner tu dinero donde está tu boca. Exactamente. Y así se le pegó la integridad al final. Claro. Actuar en el... Yo creo que es carácter, eso es lo que está diciendo. Es carácter, pues, no solo hipotético. Y por ejemplo, yo no estoy obligando a mis hijos a que coman, ellos comen carne todavía, se traen unas forradas de carne todavía. Notaste todavía, ¿verdad? No, pero ni siquiera estoy tratando de convencerlos. O sea, yo creo que si ellos quieren, es más, yo por ejemplo, yo no soy religioso y uno de ellos es medio religioso, ¿verdad? Yo no estoy tratando de imponerles mi filosofía, lo que les platico son de las cosas en las que yo creo, ¿verdad? Pero creo que es personal. Yo tengo un cuestionamiento, no va a salir del tema, pero me recuerdo cuando hablaste de los utilitarios. Y no sé cómo explicarlo, pero hace un año cuando empezamos con esto Socrático leímos un artículo, ¿se acuerdan de los Mavens? Este siempre se acuerda, por ejemplo. Pero era que habían como 3 grupos de personas. Estaban los Mavens, que eran, lo importante era el conocimiento, pero el conocimiento en sí. Yo no digo que la teoría sea cierta o no, pero... Y ellos eran what you know. Y luego estaban, creo que los evangelists, ¿parece algo así? Yo era de relaciones. Había otro que era who you know, ¿sí? Que son como los de relaciones. Y el otro grupo era what you do with what you know, que son los prácticos. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando estábamos todos los académicos de la Escuela de Negocios, nos dimos cuenta, entre comillas, que todos eran mavens. O sea, la mayoría de la gente que estaba en ese momento era gente que le encantaba el conocimiento, pero el conocimiento en sí. Yo era la única práctica, utilitarista, y Sergio era el único PR, aunque él nunca lo aceptó, pero era el de PR. Pero ahorita cuando yo volví a ver este video,
y ahorita que están hablando, me entra la duda de que yo creo que, y no, se va a contar una última más. Un día que estábamos en una de las reuniones, para que mire cómo aprende uno a conocerse, estábamos hablando algo de Dios y yo dije una frase que dije, prefiero pensar que that there is a God and when I die find out that I was wrong, que vivir pensando que no hay un Dios and when I die find out that I was wrong. O sea, y Tono me dijo, ni modo la utilitarista. Y en ese momento y ahorita, yo tengo ese como cuestionamiento, y no sé cómo explicar mi cuestionamiento. Y ahorita estoy viendo que hay teorías utilitaristas y teorías más filosóficas, y si eso tiene que ver con la gente en sí, hacia qué se inclina, o no sé si me explico, es solo algo que me viene, pero no sé cómo expresarlo exactamente. Lo que no sabía si es nature o nurture. ¿Cuáles serán las O sea, cosas? yo creo que hay de los dos, y fíjate que tratar un ejemplo rapidito, para quitarle por tumor o algo a una persona, ¿Sí? por la corteza prefrontal se vuelve sumamente utilitaria. Sí, eso es lo que estaba oyendo, o sea, Sus decisiones son puramente costo-beneficio y matarte se vuelve una cuestión de cuánto me das, ¿no? es lo mismo que te pasa con la gente que es más goal oriented. ¿Crees eso?